amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Roberto Miranda de nuevo con ustedes, exponiendo este pasaje maravilloso de Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 15 y en adelante. Ustedes recordarán que en nuestra última meditación hablamos acerca de que Pablo declara que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. También habla de que Jesucristo es el prototipo, el primogénito de toda la creación. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, porque en Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una increíble expresión del carácter creador de Jesucristo. Yo creo que para poder entender este pasaje completamente, tenemos que recordar lo que dice Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese eso, y aquí el apóstol Pablo está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas. Y en otros pasajes de la Escritura dice que Jesús creó y que en Él subsisten todas las cosas que existen. Entonces lo que está diciendo, ¿no? Si en el Antiguo Testamento dice que Dios fue quien creó todas las cosas, y en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús creó todas las cosas, entonces se nos está diciendo, por lógica inevitable, que Jesucristo es Dios mismo. Es uno de los grandes misterios de las Escrituras, el hecho de que a Cristo se le asigna también ese rol creativo, el rol de creador del universo, de todo lo que existe. Podemos entender mejor este pasaje si vamos a el Evangelio según San Juan, un famoso también y conocido texto que ustedes recordarán, estoy seguro, donde dice que en el principio, ya ahí tenemos una idea, ¿no? De que este mismo lenguaje que se está usando en el libro de Génesis, en el principio creó Dios, ¿no? Aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 2 dice, queriendo decir Jesucristo, era en el principio con Dios. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. En otras palabras, Juan está diciendo, cuando dice que por Él, está refiriéndose a Jesucristo. Dice, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Cuando sabemos que en el Antiguo Testamento dice que Dios creó todas las cosas. Entonces dice aquí que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos son los tipos de pasajes que llevaron a los teólogos a concluir acerca de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque a través de la Escritura vemos cómo una y otra vez estos tres personajes, que son uno en realidad, porque Dios no es muchos dioses, sino un solo Dios, a concluir que la Trinidad es una cosa misteriosa, un concepto misterioso, donde Dios se manifiesta a través como de tres incorporaciones, tres expresiones, pero que esas tres expresiones no son como cada una separada una de la otra, sino que son una sola cosa, porque Dios es uno y así lo dice la Escritura. Entonces vemos que cuando Pablo está diciendo aquí esto de que por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, está esencialmente diciendo, bueno, el rol creativo que solo le pertenece al Padre es también el rol creativo que también le pertenece al Hijo y por lo tanto son una sola misma cosa. Es interesante que cuando Juan escribe que en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y que este verbo era con Dios, pero que también era Dios mismo. Estaba con Dios, pero era Dios también a la misma vez, ¿no? Usted ve allí, es como que el lenguaje humano está siendo forzado hasta lo máximo para poder expresar algo que es totalmente inexpresable. Este misterio de la Trinidad y de la deidad de Cristo, que es hombre, pero que también es Dios, que es hijo, pero también es padre a la misma vez. Es algo que el lenguaje humano no puede entender, pero que se nos llama por fe a creer
que así es. Entonces, lo voy a dejar ahí por un momento, pero luego vamos a continuar explorando un poquito más acerca de esto, de la deidad de Jesús. Que quede claro, entonces, que Jesucristo es creador. Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Y como Él es el creador de todo lo que existe, Él está por encima de todas las cosas. Por eso es que cuando decimos que su nombre es un nombre que está sobre todo nombre, podemos entender, porque por derecho, por función, por identidad, por estado, ciertamente Él está por encima de todo, lo controla todo, tiene poder para determinarlo todo. Y ese es el Cristo al cual nosotros servimos. Dios les bendiga y continuaremos con nuestra meditación en los próximos días. Bendiciones.